Bueno, queridos patitos, un día como hoy, pero del 4 de octubre de 1830, Bélgica declara su independencia de los Países Bajos. Es interesante porque el juego geopolítico también en aquel momento respecto a su propio pasado y la presencia de los austríacos, la presencia de los propios alemanes, que luego evidentemente verán confirmada la creación de la propia Alemania en la guerra franco-prusiana, en su conclusión, en el Salón de los Espejos de Versalles, es decir, lo otro que está por ahí, que es Francia, y el juego también de los británicos, que ven como posible la incorporación de una zona en el entorno de Amberes, de la zona de Brujas, la zona costera fundamentalmente, pero que finalmente será la propia Bélgica, el estado tapón, para los juegos geopolíticos de la zona continental. ¿Por qué? Pues porque el Imperio francés, que ha tenido previamente esa situación que hemos conocido en la época napoleónica, el llamado tirar para arriba, en dirección hacia Dinamarca. En Dinamarca hubo presencia de soldados españoles que tuvieron aquella dificultad cuando se produce la invasión napoleónica en España de intentar la repatriación, cosa que evidentemente es harina de otro costal. Con lo cual, ciertamente, si había una situación de combate en Dinamarca, pues evidentemente todo lo que está al lado de Frisia tiene su conllevancia en la propia Alemania, Dinamarca, pero sobre todo también en Países Bajos, en la zona más hacia el norte. Y ciertamente, desde las guerras que formalmente independizan los Países Bajos, siglo XVII, pues ciertamente hay esa confluencia de intereses también entre los neerlandeses y los británicos. Y evidentemente luego en la Primera Guerra Mundial, para poder pasar a tomar Francia, pasan por Bélgica, no por Países Bajos, que serán incorporados a la lucha en 1940. Lo que sí será es la zona de Luxemburgo y las comunidades, evidentemente, pero ciertamente en ese año 1830 los Países Bajos incorporaban a Bélgica con la idea de que después del Imperio Napoleónico toda esa zona pudiera sumarse en un todo para hacer contrapeso al Imperio francés derruido pero existente, y por tanto ciertamente había que jugar a eso que los británicos habían intentado de toda la vida en el continente, que no hubiera una potencia que sobresaliera sobre las demás, en esa idea que luego seguirán haciendo como si las circunstancias no hubieran cambiado, tratando de, después del Tratado de Versalles, en la idea de que después de la victoria, conceptualizado de que Francia está en los victoriosos, de que ha conseguido en su territorio una victoria tremenda, pero no entiende que una tercera parte de su territorio ha sido el objeto del combate y que se han destruido fábricas, se han destruido minas y que hay que reconstruir todo ello. Incluso mentalmente, la sociedad francesa quedó muy tocada. Pensaban que los franceses saldrían de la Primera Guerra Mundial como una potencia continental importante. Y por tanto, la dejaron de lado. Y trataron de apoyarse un poco en Alemania. Sí, después de Versalles. Sí, en la época de los años 20. Sí, en la época de Weimar. Para tratar de contrapesar y frenar las aspiraciones francesas. Por eso, uno puede ver el hecho de que el Tratado de Versalles finalmente no fue apoyado prácticamente por nadie más que por los franceses. Y por tanto, ciertamente eso acaba tejiendo una psicología que, incluyendo una guerra civil no cruenta, por ósmosis de la guerra civil española en Francia, cosa que sucedió, pues ciertamente desde el 36 al 39 acabó cimentando lo que en el año 40, en mayo-junio, acabará siendo la derrota y la sumisión al Tercer Reich. Pero ciertamente esa Francia, en el año 1830, tenía el poder derivado del pasado reciente, del ámbito napoleónico. A pesar de que ciertamente todo el mundo debería recordar que hay dos territorios donde un general o un príncipe puesto por Napoleón para dominar esos países se le rebeló.
con una posición crítica y defensora de los ciudadanos de ese territorio. Uno sería el señor Bernadotte. Sus herederos acabarían tomando los nombres de Carlos Gustavo hasta el actual rey de Suecia, generando una dinastía nueva. Se le quedó revoltoso el generalote nacido en Po, es decir, navarro de pura cepa. Navarra no puede tener reyes propios y exporta al exterior. Paradojas de la vida. Y el otro sería Países Bajos, que tiene una forma de gobernar en donde por una forma distinta, pues ciertamente es permeable. Permea a lo que sus ciudadanos requieren y deben asumir esa posición. Pero en el fondo se sabía perfectamente que los neerlandeses eran protestantes en buena medida, a pesar de que evidentemente todo el mundo conoce el hecho de las esclusas, de que es un país ganado al mar y que es un país complejo en su pequeñez. Lo mismo que actualmente ha habido un momento, ahora hay elecciones, ha habido un momento este año, 2023, donde los agrarios estuvieron a punto de ganar las elecciones. Agrarios en los Países Bajos. En los Países Bajos. No en Polonia, no en Hungría, no en Eslovaquia, en Países Bajos. La agricultura y la ganadería tienen una importancia en un país pequeño por el conocimiento y la forma de aplicar ese conocimiento. Protestantes. La situación de la religión evidentemente no es boyante en el mundo actual y menos en Europa. Tengo un libro comentado a fondo, donde en los años ligados a el año 68, mayo de 68, Francia, hay un libro que se llama Los Nuevos Curas. Está comentado, creo que hay una hora de comentario de ese libro, y creo que es el único vídeo respecto a ese libro de los nuevos curas, respecto a esa visión de los curas obreros, respecto a la tradición de la iglesia, en este caso de Francia, donde hay esa historia tradicional de lucha de los católicos con los hugonotes, pero también la Vendée, que en septiembre hemos tenido una película esta que ha recapitulado una situación de alguien que se opuso a la revolución y que fueron tachados de directamente contrarrevolucionarios y que merecían la muerte, y muchos de ellos, entre 120.000 y 250.000, acabaron arrasados en unas marchas genocidas muy olvidadas por la Tercera República Francesa. Es eso, en el sur, en Bélgica, en lo que fue Bélgica, los territorios de la antigua parte española, pero luego austríaca, como Austria también era un país católico, era de otra religión, era de otra tradición, era de otra cultura, y por tanto, en buena medida era inevitable hechos como este, de que en 1830 se partieran peras y Bélgica fuera por su lado respecto a los Países Bajos. Lo mismo que sucederá entre Noruega y Suecia en 1902-1903, con la incorporación del fenómeno del referéndum al hecho de la disquisición de si quieren ustedes seguir formando parte de un país compuesto entre dos territorios o quieren ir cada uno por su lado, lo cual derivó en la separación. Y ciertamente aquellos que piensan un accidente geográfico, un país, aquellos que piensan, ¿cómo puede ser posible que Portugal y España, estando compartiendo una misma península, no sean un mismo país? Lo cual deriva del hecho de que si Portugal existe, quizá un día exista Galicia, Euskadi, Cataluña, Andalucía, que ya en 1640 fue objeto de rebelión. Andalucía, sí. No solamente Portugal y Cataluña, también Andalucía. Pero eso es parte de la historia, ¿verdad? Y la historia a veces se recuerda de una manera y otras de otra.
Y Bélgica, sobre todo, se le recuerda a través del siglo XX y de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, por otras cosas, como Leopoldo, que siendo rey de Bélgica logró aquel territorio en el reparto, diciendo que aquel territorio que nadie quería, él estaba dispuesto a administrarlo personalmente. Y Joseph Conrad hizo aquel libro, El corazón de las tinieblas, porque fue testigo de primera mano de las cosas que sucedían allí, de los cortes de manos, cortes de manos literalmente, y ciertamente hasta el punto de que el territorio sirvió para que, a diferencia de otros, el Congo belga fuera suministro de ingresos para el gobierno belga en el exilio, pudiendo tener más potencial crematístico en esos 5 años de presencia en Londres respecto a otros gobiernos en el exilio. Por supuesto, tenemos luego la situación respecto al chocolate, a otros productos alimenticios como la cerveza, las Pilsen. Bélgica es el centro de la política europea. No es la capital de la Unión Europea en buena medida por la diferencia entre flalones y flamencos, porque hubo una disponibilidad para poner una sede comunitaria y finalmente la pusieron en otro lugar porque no había unidad interna para poder disquisicionar, y que ciertamente contribuyó en cierta medida el hecho de que en los años 60 De Gaulle, el general De Gaulle, cuando hubo esa duda en la OTAN respecto a quién controlaba el arma nuclear, si estaba dentro del paraguas de la OTAN la decisión de los instrumentos nucleares que tenían los británicos, que tenían los franceses, que tenían los americanos, en una comisión de 3 acabarán teniendo los americanos voto por veto en decisiones, y que votaran lo que votaran los franceses no tuvieran ninguna palabra ni decisión sobre su propio armamento nuclear recientemente conseguido. Eso cabreó y encabritó y encabronó al general de Gaulle hasta salir de las estructuras militares de la OTAN. La sede de la OTAN estaba en París y dio un mes a las tropas estadounidenses y a las bases exteriores de la OTAN en Francia, un mes para que ustedes se largan. Y en ese mes pasaron a Bélgica, y donde está ahora el cuartel general de la OTAN, al lado de Bruselas. ¿Contribuyó eso decisivamente o tuvo cierta importancia en el hecho de que posteriormente Bruselas tuviera cierta presencia, más allá del hecho de que previamente no hubieran aceptado por esa debilidad interna que vemos en Dixmude? En Dixmude hay un museo con una torre y una entrada donde hay unas tumbas con material de cementerio, pero el cementerio ligado a carreteras. ¿Por qué? Porque los valones tomaron el control del país después de este 1830. El francés era lo más importante. La comunidad francesa era la que gobernaba, pero existían los flamencos de Amberes, de Brujas, ligados a los Países Bajos. Como la independencia se logra de los Países Bajos, esta gente no quiere que tenga ninguna presencia, tal vez como quintacolumnistas, como decidores internos de una potencia de la que se acaban de independizar, olvidando que previamente de donde venían era de haber sido incorporados al Imperio francés. Pero esto es la memoria a corto plazo. Y en el siglo XX, esos muertos en la Primera Guerra Mundial, soldados a los que les daban las instrucciones en francés y después decían la coletilla, bueno, y para los flamencos también sirven las instrucciones. No se las repetían en flamenco, no. Las órdenes solo en francés. Y si alguien no entendía, que aprenda francés y punto. Pues a estos
soldados enterrados y a otros insignes miembros de la comunidad flamenca se les arrancó las tumbas, las piedras de las tumbas, y se las trituró para hacer carreteras en Bélgica. Y luego, sabiendo de dónde eran, esos trozos se recuperaron y se metieron en estas tumbas, en esa entrada solemne del museo, recordando cómo fue el tratamiento de los que mandaban entonces en Bélgica respecto de esos héroes de Bélgica, pero siendo flamencos. El museo es, es parte de esa memoria de un pueblo oprimido como fueron los flamencos y destruido en su espíritu y también físicamente. Por lo tanto, ciertamente resultaba complicado en una zona como en Bélgica ponerse de acuerdo, a pesar de que finalmente será Bruselas la capital de la Unión Europea. Y será un elemento que impedirá algo que se venía rumoreando hacía ya muchísimo tiempo, como es el hecho de la posible escisión de Bélgica en dos territorios entre Flandes y Valonia, entre la comunidad francófona y la comunidad de hablante flamenco, habiendo ciertamente otra comunidad de hablantes de alemán, germanoparlantes, cercanos a la zona del Luxemburgo. Ciertamente el hecho de la zona del distrito de Bruselas, que previamente también en el 95 el distrito de Brabante, que fue subdividido en dos, y ese territorio internacional de Bruselas ciertamente es algo que contamina esas relaciones internas que hasta los años 90 no eran federales y se convirtió Bélgica en un país federal. Pero un país federal de dos unidades es más difícil de llevar que cuando tienes más unidades, como por ejemplo Alemania, Suiza, Estados Unidos o Australia. Y por lo tanto, ciertamente, la conllevancia y la convivencia dentro de esa Bélgica, que dentro de poco vivirá su bicentenario, lo mismo que Estados Unidos celebró con alto boato el bicentenario en el inicio del mandato de Carter, quien, bueno, pues ya no está entre nosotros. La vida es así, 100 años, es complicado llegar a vivirlos. Nació en 1924. Pero ciertamente la vida es así de complicada. Tenemos la partida de Isabel II, hace no tanto. Y ciertamente Bélgica no vivirá su bicentenario como Estados Unidos en 1776-1976. 1830-2030 es un tránsito distinto, porque ahí tenemos cuando a Yves Leterme hace no tanto le preguntaron a ver cuál era el himno de Bélgica, en vez de decir la Babanson, empezó a entonar la marsellesa, lo cual ciertamente demuestra su ignorancia, no, porque seguro que sabía perfectamente cuál era y cuál es el himno nacional de Bélgica, que es la Babanson, y ciertamente no significa sino meter el dedito en el ojo y hacer pupita en un país que ha tenido el récord, no sabemos si alguien lo querrá desafiar, de tiempo con un gobierno en funciones, sin ser capaces de una elección a la constitución de un gobierno, hacer esa constitución de gobierno. Y sin embargo el país seguía funcionando, lo cual ciertamente es algo que va en contra del sistema democrático y contra la institucionalidad y contra la existencia de la propia Bélgica, porque ciertamente significaba que no era necesaria la existencia de un gobierno belga, hasta el punto de que previamente ya se habían acordado a nivel comunitario que cuando evidentemente no había ministerios de tal ramo, iba a la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea el ministro de Flandes o de Valonia. Por lo tanto, ciertamente estos asuntos han sido tratados en el pasado reciente y Bélgica es un estado compuesto a su manera, sui generis, con su propio estilo y con su propia forma, y por lo tanto ciertamente
Un día como hoy recordamos esa independencia y evidentemente tenemos que recordar también en un día como la independencia el paso previo de cómo Bélgica existió desde la etapa de las llamadas tres Francias, un ámbito de los francos, a pesar de que se establecía la zona de los galos franco-belgas, los galos belgas al norte, la zona media y luego lo que luego serían los aquitanos, la zona sur, ya en tiempos de Estrabón, con aquella división que hacía desde su casa, pues ciertamente luego la evolución en la llamada Edad Media, el ámbito de Carlomagno y los tres territorios, cuya franja media fue subsumida posteriormente entre las otras dos, siendo polarizada, como uno puede ver en los mapas, ciertamente a posterioridad con la situación de la Pica en Flandes, la zona donde los españoles querían hacerse presentes en el comercio báltico y en el comercio del Mar del Norte, con un territorio propio, el camino español que siguió abierto durante un siglo, las luchas por Flandes, por conjunto, luego la independencia de Países Bajos y, como hemos dicho, Napoleón y luego la independencia y luego posteriormente la situación de Bélgica en todos estos años hasta el momento actual. Una historia rica, interesante y de reciente creación, el Estado belga, para recordar ciertamente que no tienen tanto tiempo como algunos pudieran pensar. Lo mismo que también uno puede pensar que, comparativamente, Dinamarca o Bélgica en misiones internacionales, ya sean a través de la OTAN o de las Naciones Unidas, emiten mayor prestancia que un España, que es uno de los 5 grandes países en Producto Interior Bruto y en economía de Europa Occidental y en la Unión Europea. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, beti bien.